Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves que es 7 de marzo del año 2019. Esta mesa, la de los jueves, que está pasando por un proceso de reconversión y que hoy llega, después de mucho tiempo, a una integración paritaria, 50 milagro. Y 50. Milagro por el Día de la Mujer que se viene. Bueno, voy a saludar entonces a Lilian Saliberti, que está aquí a mi izquierda, maestra, coordinadora del colectivo feminista Cotidiana Mujer. Buen día, Lilian. Buenos días. Carmen Aciaín, abogada, senadora suplente del Partido Nacional, lista 404 del sector Todos. Buen día, Carmen. Buenos días. Y después, Oscar Sarlo, buen día. ¿Qué tal? Y buen Esteban día. Valenti, ya más conocido de los oyentes. Sí, desgraciadamente muy conocido. Ya es el elenco estable. Claro, yo soy como parte del mobiliario. Estás en el inventario. Fuiste quedando solo de esta mesa, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Viste que faltan los momentos oportunos, yo no. Bueno, no estuviste el día del lío. Vamos al primero de nuestros temas. Varios colectivos feministas se preparan para marchar mañana por la avenida 18 de julio en un nuevo Día Internacional de la Mujer. Hay varias proclamas también, hacen énfasis en distintos temas, pero tienen algunos puntos en común, como la lucha contra la violencia machista, contra la violencia sexual hacia la mujer o en general contra lo que denominan patriarcado. También hay espacio para la defensa de algunas conquistas, como la ley de despenalización del aborto, la ley para las personas trans o la ley integral contra la violencia de género, para la cual se reclama recursos a efectos de una adecuada aplicación. Al igual que el año pasado, el PIT-CNT fijó un paro general parcial desde las 4 de la tarde hasta el final de la jornada, dejando libertad de acción a los sindicatos para que decidan tomar otras medidas. Dentro de la central hubo propuestas para fijar un paro general de 24 horas de mujeres, pero no prosperaron, lo que molestó a algunos grupos feministas. Había un debate en torno a ese punto. ¿Por dónde prefieren empezar? ¿Qué características especiales tiene este 8 de marzo de 2019? Capaz que Lilian puede justamente tomar la palabra. Sí, sobre todo pensando en que para nosotras, que nacimos en 1985, no es el primero 8 de marzo que organizamos, que participamos, en algunos momentos con muchas dificultades, porque la sociedad uruguaya de 1985, bueno, acá Esteban recordará. Yo era recién nacido. Recién nacido, pero afilado. Al Comité Central. Exacto. Era bastante reticente a la comprensión de las desigualdades que involucraban a las mujeres. Entonces nos ha llevado una larga prédica de más de 30 años llegar a esta eclosión que se dio en el 2017, 2018, de una pluralización de feminismos que está en todas partes, en muchos colectivos, y que tiene una pluralidad. Y ese es un punto que quiero, porque tenemos una política que siempre tiende a pensar que las diferencias son malas. Nosotras, al contrario, pensamos que las diferencias son positivas, son buenas y que hacen a la cultura política que queremos reivindicar. Una política diferente donde se expresen, donde se puedan expresar todas las sensibilidades. Entonces, este 8 es prueba también de eso, por eso hay distintas proclamas, por eso el debate en el PIT-CNT, por eso el debate promovido por las mujeres sindicalistas dentro de los sindicatos, y múltiples acciones que involucran fundamentalmente a una generación joven, de mujeres jóvenes, que se ven interpeladas por... nosotras hemos cultivado la paciencia y ellas tienen mucha impaciencia. Sí, a propósito de las novedades de los últimos años, ayer repasábamos antecedentes. Esta idea de un paro internacional de mujeres es efectivamente algo reciente, ¿no? Exacto. Tiene 3 años. Sí, en realidad surgió después de la movilización que se hizo en Polonia. Y es bastante reciente, y el paro internacional muestra en realidad una realidad muy internacional en relación a eso, en relación al 8 de marzo, pero más a las conquistas, a los derechos, y se expresa en distintos países de forma muy diferente. Carmen, ¿tú cómo ves este 8 de marzo?
En primer lugar, partiendo de cómo se abrió este espacio diciendo, ay, bueno, por primera vez hay paridad. Desde mi humildísima perspectiva, yo sentiría que realmente habremos conquistado y reivindicado los derechos cuando no haya que decir, ay, por fin alcanzamos una paridad, sino que fluya como algo natural, que yo no tenga que mirar a mi alrededor a ver si estamos parejas, hombres y mujeres, sino que se llegue, y creo que la educación desde los comienzos es muy importante para ello, que de lo mismo, sos Juan, sos María, sos... llegar sin que exista una barrera puesta por bueno, el nacimiento, el género, la definición sexual. Y por eso me parece que es muy importante la educación desde los primeros años para ir erradicando algunos atavismos que tenemos en nuestra sociedad, que es innegable que sí hay un machismo acendrado. Creo que por la educación se puede ir moldeando y algunos aspectos que a mí me parecen más acuciantes. Sin duda que hay muchas conquistas y yo no pertenezco a ninguna movilización ni a ningún colectivo de este tipo, y como decía Lilian, hay muchos distintos y bienvenidos, ¿no? La diversidad de colectivos que se ocupan y que han conquistado algunos espacios. Me parece que todavía tenemos como deudas el tema de la paridad de salarios, la equiparación de salarios. O sea, me parece impresentable que hoy, en pleno siglo XX, en un mundo civilizado, por ser mujer se cobre menos. Me preocupa la explotación sexual de menores y también de mayores, y la trata. Y la pobreza que en nuestra sociedad, por lo menos, y en América Latina también es bastante generalizado, la llevan a sus hombros las mujeres, que son las que de hecho, aunque no debería ser, son las que cargan con la crianza de los niños, de los incapaces, el cuidado de los mayores, enfermos, etcétera, etcétera. Esas son las... Además de otras reivindicaciones, estas me preocupan como más urgentes. Bueno, ¿y ustedes? Los varones de la mesa, ¿cómo están viendo esta fecha? Una pregunta que a mí me surge es ¿por qué explotó? Porque realmente era una manifestación más. El 8 de marzo, muy importante, yo generalmente iba, pero en realidad tuvo un cambio cualitativo, que es la cantidad de gente que va. Con la cantidad de gente también hubo una mayor disputa, porque cuando hay grandes espacios sociales y ciudadanos, cada uno quiere dar su impronta. Entonces, en el Uruguay, hace más años en el resto del mundo que el tema del paro, el tema de... Yo sigo las publicaciones internacionales y la verdad que hace más años. En el Uruguay explotó hace 3 años. 17. La pregunta es ¿por qué? Yo creo que el primer motivo, la mecha de la explosión, son los asesinatos de las mujeres. Es decir, lo que conmovió a la gente, mujeres y hombres, porque hay muchos hombres que vamos a la manifestación de las mujeres, muchos, cosa que antes no era tan así, es el tema, lo primero, el tema de los asesinatos. Femicidio. Los femicidios. Después de eso, eso permitió, por la dimensión que tiene el debate previo, posterior, etcétera, encarar otras cosas, es decir, temas más de fondo, porque en realidad el femicidio es la expresión más bárbara de algo mucho más profundo y más vasto que tiene la sociedad. Tú mencionabas algunas cosas, ¿no? Es decir, ponerse a discutir que las mujeres y los hombres ganan lo mismo, tienen que ganar lo mismo, cuando se calcula que hacen falta 36 años para llegar en el mundo a que se equiparen los salarios, es realmente lo mismo, lo digo, ganen lo mismo desde el punto de partida, después que ganen de acuerdo a sus capacidades, que en muchas profesiones son mucho más capaces que los hombres. Ahora, yo quiero reivindicar, para terminar esta primera parte, un aspecto. Yo estoy absolutamente en contra de considerar esto una gran conquista de las mujeres. En realidad, todo lo que sea avance verdaderamente del papel de las mujeres en la conducción política, en el papel académico, que se lo ganan ellas, ¿no? Sin duda, en todos los aspectos, es
un gran avance de toda la sociedad. De toda la sociedad. Lo conquistaron las mujeres con la lucha, desde las sufragistas hasta nuestra fecha. Ahora, digo que nos falta mucho, porque no es solo el problema de medir en porcentajes y en estadísticas. Todavía nos falta mucho como ideología, en el sentido, como sentido. Tú decías algunas cosas que son de un profundo sentido ideológico, es decir, Carmen, es decir, una cosa que tiene profundo sentido ideológico, el hecho de que no mirarnos alrededor y contarnos es ya una demostración. Por lo menos estamos en esa dirección, pero digamos que es una batalla en todos los extractos de la sociedad, en todo, incluyendo el periodismo. Claro. ya va Oscar, pero antes, Lilian, me pareció que querías agregar algo. No, que estoy de acuerdo con ambas cosas que se plantearon, con lo que plantea ahora, pero en realidad lo que quiero decir es que la conquista de las mujeres, ¿por qué se visibiliza? Porque en realidad nace de una ruptura que las mujeres hacemos entre lo privado y lo público. En realidad esta discriminación, esta desigualdad se plantea y se genera por esta separación entre lo privado y lo público. Entonces se puede ser violento en lo privado y ser un personaje en lo público, en cualquier ámbito, político, social, cultural, futbolístico, etcétera. Y entonces las mujeres, desde politizando su experiencia privada, social privada, llevaron a lo público diciendo, no señores, no es así. Acá hay una relación de poder que afecta, y en esto estoy de acuerdo con lo que decía Esteban, afecta a la sociedad en su conjunto, que se expresa en esa violencia, pero podría expresarse y se expresa en otras muchas. Ahora sí, Oscar. Bueno, frente a lo que ya se ha manifestado, no tengo algo distinto que decir. Simplemente voy a comentar al nivel del medio en el cual yo me muevo, que es el académico. A mí realmente no es una cuestión que haya estado planteada. Nosotros en la Facultad de Derecho fue de los pioneros en admitir a las mujeres en el estudio de las carreras primeras, son principios del siglo XX. Hemos tenido decanas desde hace ya muchos años. Hoy en día es mujer la decana. Y sobre todo esto se traduce en un cambio de la matrícula, ¿no? Es decir, tenemos mayoría de mujeres que se refleja luego en el orden judicial, donde hay una abrumadora mayoría de mujeres. Ese es un dato, sí, muy fuerte, muy claro. Es muy fuerte en el sentido de que en lo institucional están las cosas bien. O sea, por lo menos los juristas y el derecho no es un obstáculo para esto. El problema está en la cultura, como decía tanto Lilian como Carmen. El problema está en la cultura, porque aún algunos de los manifiestos que aquí se usan, que hemos leído en estos días, acusan al Poder Judicial de ser parte del aparato de dominación machista. Exacto. Teniendo, bueno, por eso, porque el tema está en las cabezas, en la cultura. Aún las mujeres pueden ser portadoras de esto. Por lo tanto, no es un problema solamente de sexo, de género, sino que es un problema de cultura. Entonces, a mí también me sorprende que todavía no esté naturalizado, como decía Carmen, bueno, estar contando cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Voy a contar una pequeña anécdota del año pasado. Fui a un congreso de Derecho Constitucional, era en Ecuador, y en una sesión que muy importante, creo que era de la última, cuando va a empezar la parte oratoria, un profesor de Constitucional ecuatoriano dice, paren. Acabo de darme cuenta que no hay tantas mujeres como hombres. Se suspende todo. Yo digo, no puede ser. Salieron a buscar una mujer que equilibrara, por lo menos para la foto, esto, porque era insostenible, imposible de aceptar que no estuvieran. El hombre le pedía perdón a las mujeres y dice, vos sabés que yo siempre las he respetado, pero esto fue un error, no sé cómo se sucedió. Bueno,
estamos en un momento, digamos, de excesiva sensibilidad con esto, que no es bueno tampoco, pero lo entiendo porque se ha sufrido mucho. Y estoy de acuerdo también con que el gran tema que hoy tenemos en el Uruguay, donde el Uruguay ha sido muy avanzado siempre en reconocer los derechos, en darle lugar a las mujeres, el problema del femicidio o la violencia de género en el interior, en lo privado, es terrible. Y tenemos Pero, que... Oscar, una interrupción te hago en este sentido. La presencia numérica es importante, es un derecho de las mujeres el estar en cualquier lugar, pero no hace centralmente a la cuestión, porque ¿cuál es la perspectiva teórica que se enseña en la Facultad de Derecho y en otras facultades donde se forman profesionales, hombres y mujeres en nuestro país? Entonces, en la medida en que analizar las cosas desde una perspectiva teórica que significa una ruptura de un concepto de igualdad neutro, esa es una ruptura que la Universidad de la República todavía no acepta, a pesar de que los enormes esfuerzos que hace la red de género de la UDELAR y de los grupos teóricas, investigadoras que trabajan sobre estos temas. Entonces, me parece que sigue siendo un desafío para la universidad realmente grande e interpelante, ¿no? Sí, y no, tenés razón, pues yo ya dije, es un problema cultural, es un problema ideológico también, que hay que elaborarlo muy bien, y ahí entramos ya en otra zona, porque yo me muevo en el campo de la teoría del derecho, en la filosofía política, digamos, y ahí hemos tenido la presencia de corrientes que vienen del mundo anglosajón, donde el feminismo se ve de una manera radical. Y se plantea directamente de que hay una incompatibilidad, una epistemológica, digamos, en cuanto a la forma de conocer, inclusive el derecho, que es incompatible entre el hombre y la mujer. La mujer tiene una visión protectora. Es más, hay importantes filósofas del derecho anglosajona que sostienen que toda la concepción del derecho es propia de los hombres, porque imaginar un orden basado en reglas generales es solo propia de la racionalidad masculina. Las mujeres solamente conciben el cuidado, solamente son capaces de resolver problemas concretos, y las reglas generales no es un tema, bueno, hay muy importantes feministas que plantean eso. Y esto ha llevado, a otros importantes filósofos a cuestionar de que por este camino se puede avanzar. Habermas, por ejemplo, ha planteado que debe superarse esa contradicción, porque si no quiere decir que no nos podemos entender más. Y la verdad que no ese es el camino, pero quiero decir, hay de todo. Entonces, estamos en pleno campo en elaboración. Es interesante esto que describe Oscar. Claro, quizás es muy especializado, es muy técnico para muchos oyentes, pero no es solo en el derecho. Claro, no, si pero tú lees los llamamientos a la manifestación de mañana, también. Hay algunos llamamientos que son excluyentes. No, pero a donde iba es a que creo que es constructivo, me parece muy útil para la audiencia, por ejemplo, para los oyentes que no tienen nada que ver con el derecho, enterarse a propósito de un debate como ese, ¿no? Claro, claro. Hasta ahí también llega la cosa. ¿Qué decías, Esteban? No, que no es solo en el derecho. Es decir, uno no puede decir que las cosas técnicas, pero por ejemplo, yo leí los documentos que convocan a la jornada de mañana. Con algunos diría totalmente de acuerdo. Con el más amplio, digamos, el que plantea los temas, con todo, incluso esas cosas que cuestan más estar de acuerdo. Que hace falta plata, que los buenos deseos, si no tienen medio, no sirven para nada. O sirven para muy poco. Y que hay que ser más riguroso, ¿no? Es decir, lo que pasó con la policía que mataron en Artigas es una expresión también, no es ni siquiera por falta de recursos, es porque era además una fiscal la que tenía en sus manos el derecho de decirle, tú te pones una tobillera, tú vas preso por haber violado, y no pero lo bueno, hizo. eso tiene que ver con lo que estábamos hablando del derecho. Déjame terminar el pensamiento. Entonces, el tema del machismo está mucho, obviamente, en los hombres lo tenemos incorporado, porque no se saca como una prenda, pero hay muchas mujeres, incluso en lugares claves, que lo tienen. Ahora,
yo leí algunas de las cosas de los llamamientos con los cuales no estoy de acuerdo. No se puede hacer el Día de la Mujer contra los hombres. No es, para mí no es, yo soy feminista, absolutamente. Es decir, y me costó, porque yo soy un tipo que viene de otra cultura, con otra visión, que no era para nada. Yo soy feminista. Ahora, de los derechos de las mujeres, no me los extiendas a todo porque ya es otra cosa. Ya cambio de posición. A ver, Lilian tenía algo para decir, pero no, vamos con Carmen, que hace rato que Carmen, no habla. Sí, porque tocaron un tema, me pareció sumamente interesante, como es el tema de derecho me involucra. Primero quería decir que, claro, yo vengo de un medio en el que no me he sentido discriminada. Éramos mayoría en Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Soy docente, está lleno de docentes mujeres. En los juzgados uno va y priman las mujeres, y también en ambientes académicos no he sentido no me ha tocado sentir ese rigor, pero constato que culturalmente sí existe. Pero me pareció sumamente interesante esta observación acerca de que sin suscribir, pero me pareció interesante para incursionar y explorar esto de que los hombres tienden a legislar con normas generales y abstractas, y claro, la mujer y esto es una apreciación muy personal, pero por su propia mentalidad, es más dúctil para las ondulaciones, la plasticidad, para ir adaptando casos concretos y que implican atender desigualmente de situaciones que se presentan con particularidades. Es más difícil, es mucho más difícil. Es muchísimo más difícil, porque da más trabajo la diversidad, me parece que rinde. Esa era la reflexión que me suscitó las palabras de... Claro, y las reglas generales tienden a esconder las desigualdades existentes. Entonces, reglas generales hace que diga el padre y la madre tienen los mismos derechos, y todos estamos de acuerdo. Si una familia funciona como debe funcionar, con respeto y en paridad, eso es así. Sin embargo, cuando hay abuso sexual, eso deja de ser un elemento de peso, y ahí lo que estamos hablando es ¿cuál es la versión del derecho? Porque las reglas generales se aplican no para todos los sujetos, no están en las mismas condiciones. Un niño o una niña necesita protecciones especiales, necesita consideraciones especiales, y hay sobre eso toda una doctrina. Yo lo que estoy de acuerdo, lo que estaba diciendo Oscar, es que la omisión no está fundamentada en las miles de corrientes, no puede estar fundamentada en las miles de corrientes existentes, porque en realidad el desarrollo del pensamiento crítico es conocerlas y uno tomar la postura. En relación a lo que decía Esteban, por supuesto que hay un feminismo incómodo, hay un feminismo radical en el sentido de la radicalidad, que no es lo mismo una radicalidad llevada a lo político, es la radicalidad de las experiencias, de los hartazgos. Yo convivo mucho con nuevas generaciones de mujeres que están entre los 18, 30 años, y sin duda tienen una percepción de una realidad, de un país que se le devuelve, y quieren expresarse sobre muchas cosas. ¿Y por qué no van a decir no estamos de acuerdo con la ley de riego? Está bien, ¿por qué no? O sea, ¿por qué vamos a limitar a que el 8 de marzo sea una expresión neutra de los derechos de las mujeres? No, entre esa diversidad que somos, habrá quienes dicen estamos totalmente en contra de esto, de aquello otro, queremos que el capitalismo se caiga. Y en esto traigo esta reflexión porque nuestra visión más bien colectiva sobre la seguridad pública es que cuando se habla de seguridad pública se habla de robos, no se habla de la vida de las personas, y por lo tanto interpela a otras políticas, ¿no? A las educativas y a la convivencia y a la cultura, etcétera. Entonces, ahí me parece que por eso yo reivindico que hayan nuevas expresiones, aunque no sean las que firmo, digamos. Bien,
un comentario simplemente sobre lo que dice Lilian, que me parece correcto, digamos, de sostener. En primer lugar, en el discurso a veces se plantean ciertas paradojas, ¿verdad? No creemos o creemos que el derecho no es funcional porque las normas generales no pueden contemplar casos particulares o las cuestiones que suceden en la realidad, pero al momento de reivindicar se piden leyes. Y las leyes hay que hacerlas, no se pueden hacer con nombre propio ni nada. Entonces, la racionalidad del derecho consiste justamente en que no puede resolver los problemas directamente, los problemas los resuelven los hombres y las mujeres que lo ponen en funcionamiento. Y ahí es donde hay que percibir que frente a las leyes, que pueden ser generales, formales, abstractas, todo lo que viene en la tradición occidental, están los sistemas judiciales, que son los que tienen que hacerla vivir de una manera o de otra. Y ahí está la sensibilidad. Por lo tanto, es un problema de cómo se integran los poderes judiciales, qué culturas representan, y ahí es donde debe darse una batalla para que la lectura del derecho se haga con esa flexibilidad que ustedes están pidiendo y que parece que es lo racional. No hay otra manera de ordenarlo. ¿Cuántas veces desde algunos de estos colectivos se ha cuestionado decisiones tomadas por fiscales mujeres? Sí, claro. O por juezas, ¿no? Sí, también, porque en realidad cuando nosotras hablamos de feminismo, de la perspectiva de género en las políticas o en la justicia, no estamos hablando solo de los hombres, estamos hablando de una cultura patriarcal que impregna también la vida de las mujeres, y nosotras no nacimos siendo feministas y aceptamos determinadas reglas que nos impartía la educación, no pueden hacer esto, las niñas no lo hacen, esto. Yo soy maestra y viví en un ejemplo, ¿no?, que siempre lo recuerdo, en una clase en primer año en la escuela Julio Castro, donde una niña me decía, teníamos rincones de juego para que varones y niñas jugaran con las muñecas, porque en realidad forma parte de la educación de todas y de todos, y una niña me dice, mi mamá dice que jugar con muñecas, los varones no pueden jugar con muñecas. Entonces yo le digo, ¿porque tu papá nunca juega contigo o con tus hermanos? O sea, ¿cómo hay esas rupturas que parecen nimias hacen a una construcción en la cual predomina, y el tema de las brechas no son solo las salariales, sino las que se dan en la vida, y en la vida política ni que hablar, ¿no? Yo, volviendo a la matriz de los jueves de la política, el próximo gobierno, la próxima realidad política gubernamental va a exigir alguna de las virtudes que las mujeres han demostrado en el mundo político, que es la capacidad de articulación y de negociación que no tienen los hombres. Y de conciliación. Claro. Pero las mujeres en la política, digamos, los colectivos de mujeres de los diferentes partidos tienen una relación entre ellas, y no sobre los temas de las mujeres solamente. Como ahora la están teniendo los jóvenes también. También los jóvenes, porque eso ha sido también, muy productivo. Pero eso habla del poder, ¿no? Es decir, claro, cuando no tenés el poder es una cosa, cuando lo tenés es otra. Bueno, ese es a ver, tampoco hagamos... yo creo que como en la próxima legislatura nadie va a tener mayoría, eso es un dato que es absolutamente ya confirmable, va a hacer falta muchas mujeres, y si no, mucho espíritu de mujeres, de esa capacidad de diálogo, de discusión, de articulación, de acuerdo, etcétera, que le va a hacer mucha falta al país. Está hecho un caballero. Sí, sí. Alguien podría decir un demagogo. No, yo soy como políticamente correcto. No, yo no soy políticamente correcto nunca. Si llegué a esto, me costó mucho, absolutamente, y me ayudó mucho mi mujer. Bien. Lo último, Carmen, sobre todo. Lo último, yo lo que aspiro es a la equidad, al poder ser hombres, mujeres y la cantidad de sexos que
se dice ay, Se no quiero identifica. incurrir en ningún tipo de discriminación, acceder a los derechos, disfrutar de los derechos con equidad, con justicia, que a cada uno le toque lo que le corresponde. Esa es mi aspiración, sea hombre, mujer o la definición que le haya tocado, haya adoptado, etcétera.